a recibir esta semilla, Señor, que dé fruto para tu gloria. Señor, quita todo obstáculo, todo lo que impide. Hoy derribamos todo argumento, toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Y llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Señor, tú has traído a tus hijos. Padre, abre nuestro corazón para recibir de ti esa esencia, esa ayuda. Ven, Espíritu de Dios. Aún en contra de la corriente, aún en contra de nosotros mismos. Ven y establece el reino de Cristo en nuestros corazones, en nuestra mente. Ven, ven, Espíritu de Dios. Avergüenza a tus adversarios. Avergüenza, Señor, a los que procuran la muerte de tus santos. Ven. Tú eres mi luz, mi salvación. De nada temeré. Tú eres la fortaleza de mi vida. De nada he de atemorizarme. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mi mente, para comer mi corazón, para comer mi porción, mi herencia, para comer mi bendición, ellos tropezaron y cayeron. Y aunque un ejército acampe contra mí, yo estaré confiado, no temeré. Quiero entrar en tu presencia y recibir de ti vida. Ven, Señor, toma control. Espíritu de Dios. Puede tomar su asiento. Gloria a Dios. Muy bien. Hermano, la semana pasada, el libro de los Salmos, capítulo 1, verso 1. Voy a ver cuánto tiempo tengo, pero es muy poco el tiempo que vamos a hablar hoy. Vamos a darle espacio al Espíritu de Dios que trabaja en nuestros corazones. Libro de los Salmos, capítulo 1, verso 1. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado quiere decir feliz, feliz, feliz. 3 veces dichoso. La persona que no escuchó consejo de malignos. Todo empieza con un mal consejo. Todo empieza con palabras. Y la Biblia nos dice: bienaventurado el que no oye las mentiras de Satanás. Será feliz, su vida será más fácil, será dichoso, será bienaventurado. Si no oye consejo de malo, ni anduvo en camino de pecadores. Ya no habla de oír, ya habla de caminar en pecado. Pecado, hermano, no solo es algo inmoral, porque pensamos, catalogamos: este es un pecadote grande, este es un pecadito. Pecado es pecado. La paga del pecado es muerte. No dice la paga de algunos pecados, la paga del pecado es muerte. Y a veces el pecado son cosas buenas. A veces el pecado son cosas aprobadas por todo el mundo. A veces, tal vez el gobierno las aprueba, tal vez la iglesia las aprueba. Pero pecado es todo aquello que nos desvía del propósito y voluntad de Dios. Por eso dice Pablo en Romanos que no nos conformemos a cómo piensa este mundo. Renueven el espíritu de su entendimiento. Comprueben la voluntad de Dios para su vida, agradable y perfecta. ¿Qué le agrada a Dios? ¿Qué quiere Dios conmigo? ¿Qué es lo que Dios le agrada? Esa debería de ser nuestra máxima preocupación.
No qué le agrada a mi esposo, qué le agrada a mi esposa, qué le agrada a mi hermano, qué le agrada al amargado, qué le agrada al gobierno, qué le agrada a Dios. Entonces caminar, hermano, en camino de pecadores es andar en pecado. Pecado, armatia, quiere decir errar al blanco. Errar, eso quiere decir pecar, errar. Y nos lleva a otro nivel, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Habla de un nivel de iniquidad superior. Habla de convertirse en enemigos de Dios. La semana pasada hablamos, creo que fue el otro viernes, hablamos acerca de cómo manejar el escarnio. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Si usted tiene dudas, vaya ahí. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un mundo lleno de escarnio, lleno de burla. Es una burla creer en Dios, es una burla creer en Cristo. Usted puede, hermano, ser lo que sea. Puede creer, hermano, en los marcianos, en los reptiles, puede creer en Satanás, puede creer en lo que quiera, no hay problema. Ja, 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 bienvenido. Cuando usted menciona el nombre de Cristo y se declara creyente en Cristo, hay un escarnio, hay burla. ¿Y sabe qué es lo peor? Que nadie lo defiende. Bueno, lo defiende Dios, ¿no? Entonces hablamos de cómo mantenernos en victoria alrededor de un mundo de escarnio. Cómo vivir una vida victoriosa a pesar de la burla que vamos a llevar por ser un verdadero hijo de Dios. Porque los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos cristianos sufren escarnio. Es necesario, no, eso no lo podemos evitar. Pero el día de hoy no vamos a hablar de cómo resistir o sobrellevar el escarnio de alrededor. El día de hoy vamos a hablar de cómo no llegar a ser nosotros los escarnecedores. Porque a veces miramos el peligro, la gente y lo que no está haciendo bien y nos escandalizamos. Hoy cómo está el mundo. Oh my gosh. Pero el peligro más grande es que nosotros caigamos en esa condición de ser enemigos de Dios, de ser escarnecedores. Es lo que está diciendo el salmista. Eres bienaventurado si no oíste, si no caminaste, ni si no te sentaste en silla de escarnecedores. Escarnecedor es aquel que ya no está en la palabra, que hace sus propias conclusiones, inventa sus propios cuentos, diciendo que Dios lo aprueba. O sea, el escarnecedor habla de Dios. La Jezabel, hermano, el problema de Jezabel es que hablaba de Dios y engañó a más de 450 profetas. Los tornó a la adoración a Astarot. Si el diablo viene con cuernos, con cola de caballo, una pata de gallo trae caballo y un trinche rojo, huimos de él. Pero si viene, hermano, como ángel de luz, vestido como ángel de luz, todos lo recibimos. Ese es el problema. ¿Cuántos se entienden? Entonces el escarnecedor es el que se ha salido del contexto de la palabra de Dios, de lo que Dios dice, ya no medita en ella. Es como un árbol seco sin hojas. A veces tiene hojas, como la iglesia de Betania, que Jesús tuvo hambre y buscó fruto y no lo halló. Porque eso dice la segunda parte del Salmo, que en la ley de Dios está su delicia y es como un árbol que da hoja y da fruto. El escarnecedor ya no da fruto, no tiene fruto, tal vez tiene hojas. Y en realidad lo que Dios busca es fruto en nuestra vida. El árbol da vida, el fruto da vida. Los frutos de Dios, del Espíritu, dan vida, edifican los dones del Espíritu. Pero el escarnecedor da frutos para muerte. Destruye. Esa boca que Dios le dio para bendecir, para edificar, la usamos para destruir, para dividir, para matar, para maldecir. Esa es una condición de escarnecedor. El escarnecedor, hermano, ha caído a una condición que, lejos de reconocer su error, ¿seré yo, Señor?
Hermano, de esto todo el Nuevo Testamento nos habla. Cuídense, guárdense, no caigan, guárdense de esto, de aquello. Hermano, el escarnecedor cae en una condición que, lejos de conocer su error, lejos de mirar y examinar donde está fallando, lejos de decirle a la palabra de Dios, examíname, comienza a culpar a los demás y se convierte en un escarnecedor. Cuando yo no reconozco mi error, mi culpa, mi condición, y comienzo a culpar a los demás de mi condición, felicidades, nos hemos convertido en escarnecedores. Es muy peligroso esto. ¿Cuántos me entienden? El escarnecedor ha caído en una condición tremenda, como Adán. Adán, Dios le entregó el paraíso y le dijo: puedes hacer lo que quieras, solo no comas de este árbol. El día que comas del fruto de este árbol vas a morir. ¿Qué parte no entendió? Y comió su mujer, comió él. Y cuando viene Dios le pregunta: ¿dónde estás tú? ¿Y qué dijo Adán? ¿Qué dijo Adán? ¿Qué dijo Adán? La mujer que me diste. Oye, si cuando te la di se achiflaste. Y dije, hizo así: esta es carne de mi carne. Uy, sí, juguete nuevo. ¿Dónde te pondré? Pero cuando vinieron los problemas, es que tú me la diste. El escarnecedor, hermano, como Caín, cuando trae ofrenda delante de Dios, no trajo lo que Dios le pidió, trajo lo que le dio su gana. Y Dios no la recibió y se enojó y le dijo: Dios, ¿por qué ha cambiado tu semblante? Si hicieras lo bueno, ¿no sería recompensado? No le importó. Lejos de arreglar su error, mató a su hermano, porque creía que la ofrenda de su hermano, por eso Dios no recibió la de él. No recibió la ofrenda de él porque era mala, porque le dio lo que a Dios no pidió. Su hermano sí entendió y lo dio en vida y lo mató. Y el Señor le pregunta: ¿dónde está tu hermano? O como Cam, el hijo de Noé. Hermano, Noé tuvo 3 hijos: Sem, Jafet y Cam. Sem era el primogénito, de ahí venía el Cristo, de ahí tenía que venir el Cristo. ¿Y sabe qué hizo Cam? Se le adelantó a Dios y se acostó con la mujer de Noé y la embarazó de Canaán para adelantársele a Dios. Eso se llama rebeldía. Cuando nos le adelantamos a Dios, cuando hacemos cosas que Dios no nos pidió, cuando queremos hacerlo nosotros. Y cuando se levantó Noé, en lugar de recibir bendición, maldijo a Canaán. Y hasta la fecha, hermano, el pueblo de Canaán es una de las peores personas del mundo. Todavía están ahí. Estuvimos ahí el mes pasado. Hermano, quiero que entienda. Como Rubén era el primogénito y tuvo la osadía de acostarse con la mujer de su padre, Bilha, y perdió su primogenitura. O como Saúl, que le fue quitado el reino que Dios le dio por ser escarnecedor. ¿Sabe qué terminó haciendo Saúl? Tomando el ejército que Dios le dio para combatir al enemigo, los asirios, los filisteos. ¿Sabe para qué lo usaba? Para destruir al ungido de Dios. Cuando nosotros caemos en una condición de escarnecedores, comenzamos a maldecir a los ungidos de Dios, a criticar a los hermanos, a criticar a las autoridades, a los pastores, a criticar a medio mundo. Eso es una condición de escarnecedor. Comenzaron bien, pero terminaron mal. Terminaron siendo enemigos de Dios. Ay, pastor, yo no vine a la iglesia para que me regañe. Yo vine a recibir un mensaje de paz, de prosperidad. Este no es el lugar. Aquí no se dan mensajes de paz. Aquí se predica la palabra de Dios. Escuche bien, Dios lo trajo a usted aquí para formarnos, para formar nuestro carácter, para meternos a la eternidad, al cielo. ¿Cuántos entienden esto? ¿Esto duele? Sí. Es incómodo, muy incómodo. No todos lo aguantan. Pero Dios no envió a su Hijo al mundo
para perder las almas, lo envió para salvarlos. Y Dios nos quiere salvar. ¿Cuántos saben eso? Aunque sea incómodo, sí, Señor. El que escarnio, hermano, el escarnio no es una simple risa o burla. Es una condición muy grave del corazón. Es más profundo. El escarnio es muy peligroso. Si no lo identificamos a tiempo, si no renunciamos a esta condición, es mortal para nosotros. Miremos el escarnio. Primera de Corintios 10. Vamos a ir leyendo, vamos a leer mucha Biblia, hermano. Vamos a leer hasta el 12. Así que no se desespere. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Es como el bisturí de un buen médico que nos abre el corazón y nos lo sana. ¿Cuántos quieren sanidad de parte de Dios? Dice 1 Corintios 10, le está hablando a una iglesia como nosotros, a la iglesia de Corintio, que tenía los mismos problemas que nosotros, los mismos retos. Entonces el escarnio involucra ignorancia. El escarnio involucra idolatría, fornicación, profanación, murmuración. No es solo una simple burla. Todo esto implica, mire lo que dice 10:1, 1 Corintios. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Dios los bautizó. En el mar Rojo los bautizó. Todos estuvieron bajo la presencia de Dios. No hay excusa. Miraron su gloria, miraron sus milagros, bebieron su agua, comieron el maná. Todo lo que un hombre pueda recibir sobrenaturalmente lo recibieron ellos. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los guiaba, y la roca es Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios. Espérate. ¿Fueron bautizados? Sí. ¿Andaban bajo la nube? Sí. ¿Miraron el mar abierto? Sí. ¿Comieron el maná? Sí. Todo. Pero ¿por qué Dios no se agradó de ellos? ¿Por qué llegaron a esta condición? No se agradó Dios de ellos por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. El escarnio implica codicia. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. No estamos jugando a la iglesita. Esto no es un juego. Esto es de vida o muerte. Pero el escarnecedor piensa que es un juego. O sea, es más importante el partido del Real Madrid con Barcelona, pero las cosas de Dios no son importantes. Eso se llama ser profano. No entender. Hermano, en una ocasión a un hombre lo mandaron a morir a su casa. Tenía cáncer en todo el cuerpo. Y fuimos a su casa y lo estaban ministrando en una cama. Lo mandaron a morir. Dijeron los médicos: no tenemos nada que hacer, ve a morir en paz. Fuimos a ministrarle, hermano, la palabra, la oración. Y estaba viendo la novela y nos decía: háganse un lado, porque quería ver su novela. O sea, ¿te vas a morir esta noche y no te quieres perder la novela? ¡Oh, Señor! ¡Oh, Señor! Y fuimos en otra ocasión a ver a una hermana al hospital, una señora al hospital. Y también se iba a morir. ¿Quiere recibir a Cristo? Me dijo: no tengo tiempo. Ahorita no. No, pero recíbalo. No, ahorita no, dice. Y me enojé yo. Le dije: señora, discúlpeme, con todo respeto, pero hoy se va a morir. Ah, bueno, pues así sí. Quiero que entiendan la condición, hasta dónde llega, hermano. El escarnio es terrible, es una burla contra Dios. Ni seáis idólatras como ellos, según está escrito. Se sentaron solo a comer y a beber y se levantaron a jugar. Esto no es un juego, esto es vida y muerte. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Le tenemos miedo al COVID, pero no le tenemos miedo al pecado. No le tenemos miedo a la murmuración, a la crítica, al ser escarnecedor. Le tenemos miedo, hermano, a lo físico.
No teman al hombre, no teman a nadie que mate el cuerpo, teman más bien a Dios. Escúcheme bien. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. El Señor reprenda a las serpientes. Ni murmuréis. ¿Se da cuenta que la murmuración va al último? Que cuando alguien comienza a murmurar, a decir, solo es el resultado de lo que hay en el corazón. Hello. Hermano, la fiebre no es el problema. El problema es que provoca la fiebre. Yo puedo calmar la fiebre con una pastilla, pero ¿cómo sano la enfermedad? ¿Cómo quito la bacteria? ¿Cuántos entienden eso? ¿Cuántos entienden? Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Porque sí me está entendiendo. En otras cosas, hermano, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hermano, quiero que entienda. Nos está advirtiendo. Así que el que está firme, el que piensa que está firme, mire que no caiga. El escarnio puede llegar a mí. Puedo llegar a traicionar a Dios. Puedo llegar a hacer cosas que a Dios no le agradan y acarrear para mí maldición, para mi familia, para mis generaciones. Hay una promesa de Dios, pero ellos quedaron postrados en el desierto porque se hicieron escarnecedores. ¡Qué peligro tan grande! Debemos cuidarnos de llegar a ser escarnecedores. Mire, por ejemplo, hermano, Abraham y Sara, el padre de la fe. Oh, hermano, hablamos, ahí está fundada nuestra fe, pero estuvieron a punto de cruzar la línea. Anduvieron cerquita, como muchas veces de nosotros. Andamos en la línea, al margen, así. Así, mire, los de acá no. Andamos así. Pastor, ¿es malo una copita de vino? Hermano, ¿para qué se arriesga, pues? Le digo, ¿es bueno? Pastor, ¿es malo recibir textos de otra persona que no sea mi esposa? ¿De otra mujer que no sea mi esposa? ¿Es malo tener mis amigos en el internet, en las redes sociales, estando yo casado, casada? ¿Es malo tener a mi novio de la high school? Hermano, y preguntamos cosas y andamos al borde, como jugando, hermano, como una ruleta rusa. Pero déjeme decirle que esto es serio. Nadie planea caerse, nadie planea fracasar, nadie planea ser escarnecedor. Este hermano Abraham y Sara andaban igual. No quiero meterme ahí, pero se burlaban de Dios y sus promesas. Y hay gente que hoy día se burla de Dios. Le cree más al doctor que a Dios. El doctor dice, tu enfermedad es incurable, y Dios dice, para el que cree todo es posible. Las estadísticas dicen, hermano, no sé quién me entiende, nadie sale de las drogas, y el Señor dice, tus hijos me servirán. Hermano, hay una promesa contra promesa, y Abraham tuvo que creer contra esperanza, pero se burlaba de Dios. Cuando Dios, póngame bien atención, abrió su corazón hacia ellos. Hermano, muchas veces Dios abre su corazón hacia nosotros y nos muestra sus planes y nos dice lo que Él tiene para nosotros, pero hay un problema, no le creemos. Dios mostrándole sus planes y ellos burlándose de Él. Vea, no me mire así. Está un viejo, perdónenme la expresión, un anciano, pues, no digo viejo, okay. Un anciano de 100 años y su esposa tiene 90, y Dios les dice que van a tener un hijo. Díganme, seamos honestos, ¿quién va a creer eso? O sea, sí creo que me van a una infracción, sí creo que me va a llevar la migra, sí creo que me voy a quedar pobre si ofrendo a Dios, sí creo, hermano, infinidad de cosas.
Pero cuando Dios me dice sus planes, no le creemos. Génesis 17:17, miren lo que dice. Entonces Abraham, cuando Dios le dijo, vas a tener un hijo, entonces Abraham se postró sobre su rostro. A ver, todos digan, alguien postrado en su rostro. Y se rió de Dios. Dios le dijo, vas a tener un hijo anciano. Y se rió de Dios, porque empezó a mirar, hermano, de una manera natural. Era imposible. Y dijo en su corazón, a hombre de 100 años le ha de nacer hijo. Y Sara, ¿dice eso su Biblia, hermano, o solo la mía? Y Sara de 90 años ha de concebir. ¿Por qué? Porque el escarnecedor todo lo mira con su mente natural. El escarnecedor mira que lo rechazan. El escarnecedor mira que no lo quieren. El escarnecedor, su mente es muy corta. Solo mira su situación donde el diablo lo metió. Pero acá Dios le está diciendo, hey, el panorama es muy grande. Podrás ser estéril tu mujer, podrás estar anciano, pero la palabra de Dios se va a cumplir. Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan perfecto. A mujer, dele un aplauso a mujer de 90 años, ha de concebir. Escuche bien. Escuche lo que dijo Abraham después del culto glorioso que Dios le habló, lo tocó, se cayó al suelo, habló lenguas. ¡Wow! Y se levanta y ¿sabe qué dice? A hombre, le dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. O sea, dejó todas las promesas de Dios y se salió y siguió con su rollo. Siguió con su incredulidad. Él ya tenía a Ismael, un hijo ilegítimo. Dios le dijo, te va a dar un hijo verdadero, un hijo de tu mujer y de ti. Yo 100 años, mi esposa 90, no creo, pero igual voy a hincarme y voy a llorar para que los hermanos no digan que soy carnal. Y vino y hizo su pantomima. Pero no le creyó a Dios. Siempre Abraham haciendo las cosas a su manera. Se fue a Egipto y le dijo a su esposa, di que eres mi hermana para que me den. Y le dieron y se fue rico de Egipto. Hermano, descansa en la gracia de Dios. Y cuando Dios siempre hizo las cosas a su manera y todo le salía mal, y cuando Dios le comenzó a hablar y hablarle a su corazón privadamente, hermano, le empezó a mostrar sus secretos, sus planes, sus proyectos, Abraham no le creía. Estaba cerrado. Abraham seguía en su necedad, creyendo que Ismael iba a ser el heredero y Dios tenía otros planes más grandes. Diga conmigo, Dios tiene planes más grandes que los míos. Hermano, un escarnecedor no quiere cambiar. Y no va a cambiar porque no quiere, porque no tiene fe, porque no quiere creerle a Dios. Se puede postrar muchas veces o no. Puede fingir una espiritualidad que no tiene. Puede aparentar que cree. Amén, aleluya, habla papá, azótame papá. Pero en realidad no lo está creyendo. En realidad dice, mi esposo no va a cambiar. En realidad dice, yo voy a seguir en lo mismo. Hermano, eso produce el escarnio dentro de nosotros. Es una burla hacia Dios. ¿Cuántos entienden eso? ¿Cuántos entienden? Vuelve, hermano, Dios no se da por vencido, gracias a Dios. Vuelve Abraham, hermano, escúcheme bien. Viene la Trinidad de Dios. Dios mismo viene a desayunar con Abraham. A veces nos jactamos de que nos sacamos una foto con el apóstol famoso, ¿no? Y aquí una foto con el apóstol interplanetario Hermenegildo Gutiérrez. Y la ponemos ahí como... no. Con este vino Dios a desayunar con él y comieron juntos. Bueno, lo que nos pasa a nosotros es más glorioso, porque ahora la Trinidad de Dios vive en nosotros a través del Espíritu Santo. Pero quiero que entienda, hermano. Y nuevamente Dios le habla y le expone sus planes, le abre su corazón, lo considera su amigo, le da sus pensamientos. Y Sara tendrá un hijo. Escúcheme bien, Sara, la de 90 años, tendrá un hijo que será descendiente directo de Cristo, mi Mesías. ¿Qué tal, Abraham? Y dice que se volvieron a burlar.
Agar. Génesis 18:9. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda. Un ojo al gato y otro al garabato. Un ojo a oír lo que dice el pastor y otro ojo a su teléfono. Porque sus pensamientos no estaban ahí, estaban en las pupusas que va a haber hoy, con bastante loroco. Ya lo distraje más todavía. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos. Mire, no se ofenda, ahí dice que eran viejos. Deuda pagada. Eran de edad avanzada. Y a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Se rió. Se rió. Si le dicen feo, se enoja. Pero si le dicen guapo, no lo cree. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite. Y yo ahí le actúo, ¿no? Siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Hermanos, serán ciertas las promesas de Dios. Será verdad la palabra de Dios. Será Dios real y verás. O estoy perdiendo mi tiempo, o estoy jugando a la iglesita, o voy a la iglesia a perder el tiempo, a sentirme bien, a calmar mi conciencia. O he entendido que Dios tiene un plan perfecto, o he entendido que soy parte del cuerpo de Cristo, o he entendido que Dios dejó su gloria para salvarme. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él me miró en el mundo perdido y me rescató. ¿Por qué se ha reído Sara diciendo: es cierto que da a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? No hay nada más triste que encontrar una iglesia sin fe. Una iglesia natural, una iglesia secular. No es una iglesia, es un club social. En una iglesia, en la iglesia de Cristo, se mueve el Espíritu Santo. Hay prodigios, hay maravillas, hay sanidad, hay transformación de corazones, hay un cambio de vida. Eso hace el escarnio. Nos mata, nos aniquila, nos hace zombies, nos hace religiosos. ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida. Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí. Si está grabada, hermana Sara, ahí sale, toda riéndose, porque tuvo miedo. ¿Por qué no le creo a Dios? Porque tengo miedo. Es que tengo que perder mi rencor. Si le creo a Dios, tengo que soltar los vicios. Si le creo a Dios, tengo que dejar mi mediocridad. Si le creo a Dios, tengo que dejar mi comodidad, la comunidad que me rodea. Si le creo a Dios, Dios va a comenzar a hacer en mí maravillas y me va a poner su espíritu dentro de mí. Y cada vez que mire al necesitado, cada vez que mire al enfermo, cada vez que mire a alguien en necesidad de Dios, voy a hablarle, voy a orar por él, voy a mostrarle la gloria de Dios. Le tengo miedo al trabajo. Tuvo miedo y dijo: no es así. Le dijo el Señor: sino que te has reído. Hermano, escarnecer es mofarse, es burlarse de alguien. Pero acá habla de escarnecer a Dios. Se están burlando de Dios. Si le cree al novio que le dice: te amaré para siempre, y no le cree a Dios que le demostró su amor. No, quiero que mire, hermano, la controversia en esto. El escarnio es más que una risa inocente. El escarnio es incredulidad, es ofender a Dios, es humillar a Dios, es ultrajar, afrentar, burlarse, mofarse, ridiculizar, injuriar. El escarnio es insultar a Dios. Mire qué simple, con no creerle.
para que todo aquel que en Él crea. La Biblia nos habla de una viuda pobre y un juez malo, que la viuda le venía diciendo, el juez ni temía a Dios ni respetaba al hombre, y la viuda lo enfadó, le decía: hazme justicia a mi adversario. El juez dijo: ok, pues ya me enfadaste, y le cumplió. Y dice Jesús: si este juez malo le contestó a la viuda, imagínense su Padre bueno, ¿se tardará en contestarles a sus hijos que claman a Él de día y de noche? Sí lo quiero incomodar. ¿Cuánto clama usted a Dios? No, los de acá se enojaron. ¿Cuánto clamamos a Dios? No clamamos. Es con el último que hablamos, si es que hablamos. Pero tenemos fe. Pero Diosito. No, Jesús dice: hey, miren, le estoy dando la contraparte. El juez malo, la viuda insignificante, contra un Dios bueno y sus hijos que lo aman. Dice: cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, hallará fe en su iglesia. No, porque no le creemos a Dios. Eso hace el escarnio. Es burlarse de Dios. Es insultar a Dios. Muchas veces vivimos entre burladores, escarnecedores, y es muy difícil. Pero el peligro es que ellos nos hagan caer en su situación. Un burlador busca hacer a los demás burladores. Un escarnecedor busca que todos sean escarnecedores. Un incrédulo fabrica incrédulos. Eso hace el escarnio. Es de donde Dios nos cuida. El peligro más grande, hermano, es que pasemos de ser víctima de escarnio a convertirnos en escarnecedores. ¿Cómo podemos llegar a esta condición? ¿O cómo podemos evitar llegar a esta condición? Convertirnos en enemigos de Dios. Escúcheme bien, yo tengo una responsabilidad delante de Dios. El escarnecedor es enemigo de Dios. Delante de Dios le digo: ¿cómo podemos llegar a evitar esto? Qué bueno que me lo pregunte. Como me lo preguntó, se lo voy a contestar. Como dice el Salmo: no ande en consejo de malos. ¿Quiénes son los que te aconsejan? ¿Quiénes son los que te dicen? ¿Quiénes son los que te guían? Los youtubers, los tiktokers. No, de veras, hermano, porque asumimos que es verdad lo que nos enseñan ahí y lo contamos. Ya supo, pastor. ¿Qué supe? Que si se corta la cabeza con un cuchillo de plata, luego se la vuelve a pegar y no le pasa nada. Sí, ahí va el pastor, sí. Hermano, de verdad, estoy siendo ridículo en mi ejemplo, pero es la realidad. ¿Quién es el que te aconseja? ¿El hermano amargado que no quiere a nadie? Que está amargado y quiere amargar a todo el mundo y comienza a compartir su semilla de cizaña. ¿Quién es el que te aconseja? ¿El predicador de la prosperidad? ¿Quién es el que te aconseja? Hermano, ¿quién nos aconseja? No andar en consejo de malos, no movernos a camino de pecadores, no imitar sus acciones. Hermano, hay un bloque en donde nosotros nos debemos detener y entender: ¿quién me está aconsejando? Yo no puedo brincar a ese nivel, andar en camino de pecadores. Y lo más terrible es sentarse en silla de escarnecedores, cuando yo ya soy un escarnecedor. Estoy en problemas. Miremos, hermano, el apóstol Judas. No el Iscariote, el que negó a Jesús, el que vendió a Jesús, no, es otro Judas, por si alguien preguntaba. Él lo explica más claro. Miren, en primer lugar nos enseña que debemos cuidar nuestra salvación. Cuide su salvación. A veces cuidamos nuestro trabajo y está bien, pero cuando el jefe, hermano, hace corte personal, él no piensa ni en usted ni en su familia, le da una patada y lo corre. O al siguiente día tiene otro que gana menos. Cuidamos, hermano. Sí, mi licencia.
Está bien, cuídela, cuidamos muchas cosas, pero tu salvación, la eternidad, ¿dónde vas a pasar la eternidad? El apóstol Judas dice: hey, enfócate en tu salvación. No te enredes en chismes, no te enredes en cuentos, que los demás no te envuelvan en sus traumas, en sus complejos. Tú mira a Cristo, hermano. También tenemos que aprender a recibir la exhortación. Qué feo cuando todos me dicen que lo que hago está bien. Qué bonito cuando alguien se me acerca y me da una pastilla y me dice: ok, sorry, con mi cebolla. Qué bonito, ¿no? Qué bonito, ¿o no? Cuando él le dice: tiene un pedazo de cilantro en el diente. ¿Da vergüenza o no? O sea, hermanos, ¿seamos honestos o no? Estoy en vivo, estoy allá. ¿A cuánto les gusta que les digan la verdad? ¿A cuánto les gusta que nos corrijan, que nos exhorten? ¿A cuánto nos gusta? ¿Sí o no es incómodo? ¿Sí o no es incómodo que me digan: estás haciendo el ridículo? Cállate. Y me lo echo de mi enemigo. No, dice Judas, ¿sabes qué? Para no ser escarnecedores, cuida tu salvación, aprende a recibir corrección de los que te aman. Y si yo lo exhorto, lo regaño, es porque lo amo, porque tengo una responsabilidad delante de Dios. Y número 3, tenemos que contender por la fe. Tenemos que pelear. La fe es el tesoro más grande que tenemos. Y hay una gran lucha, hay una gran guerra del mundo, del diablo, de nuestra carne, para quitarnos nuestra fe. Nuestra fe es la victoria, la que ha vencido al mundo. La fe es la que realiza las promesas de Dios. Hermano, es a través de fe que Dios se mueve. Mire lo que dice Judas 1:3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos, exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Oiga, ya no la dio, ya la tenemos, pero Satanás nos la quiere robar. Pelee por ella, combata por ella, trabaje por ella, cuídala, guárdela, como guarda su celular los casados. Y se lo lleva al baño y le hablan y sale. Quítele el password. Hay que pelear por la fe, hay que trabajar, hay que cuidarla, así como cuida su celular. Hermano, cuídese de personas, aléjese de personas que no aman a Dios. Hay gente que no ama a Dios. Aléjese. Dice, sí está conmigo, ¿no? Dice el verso 4: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios único, soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Les tengo que exhortar y decir que ustedes pertenecen a un Dios santo. Hermanos, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dios nos ama, sí, Dios nos perdona, sí, estamos bajo su gracia, sí, pero Él no es un juguete. Él no es mi chalán. Él no es mi amiguis. Él es un Dios santo, el cual merece gloria, el cual merece santidad, y pertenecemos a Él. Y Él nos cela, hermano, escúcheme bien, Él nos cela. Mas quiero recordarlos, dice el verso 5, que ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Esto es un peligro grande. Los sacó de Egipto con poder y gloria. Envió al faraón 10 plagas, los sacó con poder, los cruzó en el mar, les dio maná, los protegió, estuvieron bajo la nube, bajo el mar. ¡Qué bendición! Pero ¿sabe qué? Después murieron en el desierto. ¿Por qué? Por escarnecedores, porque no creyeron. Diga conmigo: guárdame, Señor. Porque dice que no perdonó ni a los ángeles que pecaron contra Él. No tenga miedo.
Mejor dígale: perdóname, Señor. Dice que notó necedad en sus ángeles. Verso 6: a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Imagínese nuestro cuerpo, templo y morada del Espíritu Santo. Pastor, esto no es agradable. Yo lo sé. ¿A quién le agrada esto? Todo lo que entra a nuestro cuerpo es el templo de Dios. Imagínese el cuerpo lleno de pecado, nuestros oídos llenos de murmuración, de chisme, de mentiras, nuestros ojos llenos de adulterio, llenos de fornicación, llenos de lascivia. Hermano, quiero que entienda: ni los ángeles perdonó. ¿Cómo nosotros nos vamos a escapar? Acordémonos, hermano, de lo que Dios ha hecho en el pasado y ha traído juicio a causa de la vida pecaminosa. Dice el verso 7: como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo eterno. Eso no me gusta, pastor. Mejor me voy a ir a la iglesia allá donde no me predican eso. Allá me dan mi palmadita a la espalda y me dicen que estoy bien. Yo no. Yo le digo, hermano, Dios es real. Y tú y yo sabemos que Dios es real. Y si tú has venido en esta noche, es porque Dios nos está hablando. Debemos cuidarnos de toda rebeldía. Hermano, la rebeldía es el pecado más grande que existe. Mira lo que dice el verso 8: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. No se someten a nada. El pastor para ellos no es nada. La autoridad del jefe no es nada. La autoridad del padre no es nada. La autoridad del esposo no la tienen en poco. Esa es la actitud de un escarnecedor. Rechazan toda autoridad, blasfeman de las potestades superiores. Escúcheme bien: pero el ángel Miguel, el 9: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. El arcángel Miguel, peleando con Satanás, no se atrevió a maldecirlo, porque Satanás había sido su autoridad. Y nosotros, el escarnecedor en la tierra, maldice a las autoridades, rechaza la autoridad, el señorío de Cristo. Esto es terrible, hermano. Tenemos que tener cuidado de esta condición. Y si usted está en esta condición, arrepiéntase, vuelva hacia Dios, el cual es amplio en perdonar. Verso 10: pero estos blasfeman en cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Hermano, tenemos que recordar que el enemigo más grande que tenemos soy yo mismo. Tú eres tu enemigo más grande. El diablo está vencido. El mundo ya lo venció Jesús. Pero a ti, a mí, mi carne, nuestra carne, es el enemigo más grande. Miren lo que dice el verso 11: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Se recuerda a Caín. Se lanzaron al lucro del error de Balaam, perecieron en la contradicción de Coré, rebeldía. Hermano, debemos asegurarnos cada día que estamos del lado de Dios y que no somos sus enemigos. Verso 12: estas son manchas en vuestros ágapes. Estorban al amor, estorban la unidad, traen división. Los que escarnecedores traen división, es pleito, es contienda. Dice que comiendo, estos manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. No tienen pastor, no tienen quien los controle, no hay nadie que esté arriba de ellos. Ellos hacen lo que les da su gana. Aún en la iglesia, aún en su casa, aún en la empresa. Guárdate.
Nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Ponga atención, no todos los que van a la iglesia van con la intención correcta. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. La murmuración, hermanos, como ya le dije antes, es lo último que se ve. En realidad, cuando hay murmuración es porque hay un corazón podrido a causa del escarnio que hay dentro de nosotros. Pastor, ¿lo dice usted por mí? No, lo digo por mí. Yo. Guárdate. Estos son murmuradores, ves el verso 16. Murmuradores, querellosos. ¿Sabe qué es querelloso? De todo se quejan. Que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¿Cuál provecho? Contaminarlos. ¿Cuál provecho? Controlarlos. ¿Cuál provecho? Estorbarles para que ellos no conozcan a Dios. Eso hace el escarnio del cual debemos todos de cuidarnos. Estos hermanos escarnecedores buscan personas vulnerables para absorberlas, para hacerlas como ellos, para herirlas, hermano, a personas débiles, heridas, que se dejan engatusar y hacerse como ellos. Dice Pablo a Timoteo: a esto se evita. Mientras los músicos pasan, ya se alegró. Pablo le dice a Timoteo: a esto se evita. Pastor, ¿cuál es el punto de este mensaje? Vivimos en un mundo escarnecedor. Póngame atención. Vivimos en un mundo escarnecedor. Está alrededor. Y es muy doloroso. Es muy difícil. Pero ese no es el problema más grande. El problema más grande es que nosotros lleguemos a ser escarnecedores. Que lleguemos a una condición de frialdad, a una condición de insensibilidad, donde no podamos captar la realidad. Oh, Dios quiere que seamos bienaventurados. Esto es simple, hermano. Mire, Dios nos creó perfectos y nos puso en Edén. Luego vino Satanás con engaños y nos apartó de Dios a la naturaleza caída. Todos nuestros problemas que tenemos es por causa de esa naturaleza caída. Entonces viene Cristo y paga por el pecado, y luego nuevamente nos recupera, nos redime, nos compra otra vez. Y ahora ya estamos en Cristo. Pero ahora Satanás nuevamente nos quiere contaminar para hacernos escarnecedores. Necesitamos ayuda. ¿Cuántos necesitan ayuda? Lucas 1:6 dice que está el sacerdote Zacarías junto con su esposa Elizabeth. Métase en la escena, aquí voy a terminar. Está el sacerdote Zacarías, el sumo sacerdote Zacarías, junto con Elizabeth, su mujer. Están ahí.
¿Cuántos saben que por la sangre de Cristo nosotros somos sacerdotes? Y dice el 6, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo. No había fruto, había esterilidad, y eso no era bueno para los planes de Dios. Dios necesitaba un precursor, Dios necesitaba un sacerdote, Dios necesitaba alguien que fuera delante del Mesías. Y ambos eran de edad avanzada. ¿Cuántos se acuerdan como Abraham? Pongámonos de pie, por favor. Yo sé que si usted es nuevo en la iglesia, en Cristo, no va a entender mucho, pero el Espíritu Santo le va a ayudar a entender, porque el Espíritu Santo está aquí. Eran de edad avanzada. Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio. Eran santos, eran irreprensibles y ministraban al Señor. Pero era pura religión. Ministraban por costumbre. Iban y venían, y así como venían se iban. Era solo un ritual. Y eran justos, y eran buenos. Muchas veces nuestra vida cae en eso. Según la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer incienso y entrando en el santuario del Señor. Toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. O sea, toda la multitud está afuera y el sumo sacerdote entraba una vez al año para ministrar y presentarse por los pecados del pueblo con un cordero y su traje limpio. Y Dios perdonaba al pueblo por un año, y entró Zacarías a ministrar la presencia de Dios. Entró al santuario de Dios, pero como lo tenía como un ritual, como lo tenía como un domingo más, oh Espíritu Santo de Dios, y se le apareció, dice, y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Tenemos miedo de ver la gloria de Dios. Tenemos miedo de ver los corazones sanados. Tenemos miedo de creerle a Dios. Estamos tan acostumbrados al fracaso. Estamos tan acostumbrados al pecado. Estamos tan acostumbrados a vivir una vida rutinaria que cuando se aparece el ángel de Dios nos turbamos, nos asustamos. Y Dios quiere manifestarse. Cierra tus ojos. Se le apareció, se turbó y le sobrecogió un gran temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Mira, hermano, qué tremendo. Él oraba por la situación y cuando Dios le contesta se asusta. Tu oración ha sido oída. Tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. No es para ti, es para Dios. No se trata de ti, se trata de Dios. El escarnecedor solo piensa en sí mismo, en su situación, en su comodidad, en lo de él, lo que ve en sus ojos. Pero Dios nos está llamando a que miremos las cosas de Dios, los planes de Dios, que nos entreguemos a Dios.
Dice, y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, porque aparentemente Zacarías estaba amargado, porque siempre iba al templo, siempre hacía sus rituales, pero seguían su amargura. Y el Señor le dice, tendrás un hijo y tendrás gozo y alegría. Muchos se regocijarán de su nacimiento, porque no se trata de ti, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. No se trata de ti, Zacarías, no se trata de ti, hermano, hermana, se trata de Dios y sus planes. Por eso el Señor dice, guárdate del escarnio. El escarnio te aparta de Dios, el escarnio te lleva a burlarte de Dios. Dice, e irá delante de él con el espíritu y poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia, de los justos, para preparar al Señor pueblo bien dispuesto. Contestó Dios tu petición. Zacarías, escuche bien, y dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo. ¿Se acuerda de Abraham? Estoy viejo, no puedo, soy pobre, soy inmigrante, no tengo papeles, no hablo inglés, soy un pecador, soy un vicioso, soy esto, soy aquello. Lo mismo. Yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y darte las buenas nuevas. Estas buenas nuevas: ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Se cumplirá su palabra. No importa las circunstancias, no importa la oscuridad del panorama, no importa lo que las estadísticas digan. Nuestra confianza no está puesta en lo que ven nuestros ojos. El escarnio nos hace enfocarnos en nosotros mismos, en nuestra necesidad. El escarnio ocurre porque oímos consejo de malos, caminamos en camino de pecadores, y cuando menos pensamos, nos hemos convertido en enemigos de Dios. Y Dios no te llamó para ser su enemigo. Dios no te llamó para ser incrédulo. Dios te llamó para que creas las promesas de Dios. Dios te llamó para que creas en su palabra. Dios te llamó para que ministres su presencia. Cada vez que tú levantas tus manos y abres tu boca, el Espíritu de Dios que está en ti da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, eres heredero con Cristo, coheredero con Él. Y eso te ayuda, te fortalece para padecer juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Levanta tus manos. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven.